Nosotros tenemos la peculiaridad, hemos estado hablando durante todos estas semanas de investigación, de cómo producir una investigación que nos beneficie, no solo como población, sino también te beneficia a ti como profesional en diferentes áreas. Por ejemplo, desde si van a ser médicos, si van a ser enfermeras, si van a ser nutricionistas, van a ser fisioterapeutas, etcétera. O biomagnólogos también ahora, ¿no? Entonces, dependiendo de qué cosa quieres tú para tu futuro profesional, dependiendo también qué aspiraciones personales tienes, ah, ¿no? Vemos, ¿no? Personas más pasivas que a veces no tenemos la cualidad de investigar, menos de publicar, pero vemos gente que sí se les gusta, ¿no? Publicar, nos gusta estar siempre un poquito actualizados, informados y también tratar de formar a los que siguen, porque vemos que tal vez en nuestra experiencia personal ha sido más difícil la formación, ¿no? Actualmente tenemos mucha información en relación de muchas cosas. Nos ayuda bastante, pero también nos perjudica porque en vez de aprovechar esas oportunidades que tenemos tecnológicas, a veces nos confiamos demasiado y ya no nos da para tener una buena respuesta. Entonces, cuando habíamos dicho, eh, habíamos hablado sobre una investigación, habíamos dicho que teníamos que seguir un método científico y también decíamos que el método científico tenía ciertos procedimientos, ciertos pasos que debe cumplir, ¿ya? Y para esos pasos que debe cumplir habíamos dicho que lo primero era la formulación de un planteamiento de un problema o una idea. Una idea, esa idea la podrías madurar, hacer ver que esa idea era un vacío en la información que tú tenías y podías elaborar una pregunta, primero un problema de investigación, después del problema de investigación, una pregunta de investigación, ¿no? Y para hacer estos pasos, generalmente tienes que esas preguntas, podrías hacer unas supuestas respuestas o afirmaciones vendrían a ser lo que son las hipótesis en el caso de las investigaciones experimentales o exploratorias, pero estas mismas preguntas que tienes, ya sea la pregunta principal, las preguntas específicas, las puedes convertir en objetivos, ¿ya? Y al revés, los objetivos convertirse en preguntas también, dependiendo de la evaluación de tu tema, porque a veces durante la elaboración del proyecto o del tema, eh, tienes las cosas bien planteadas, pero llega un momento en que a veces hay que reformular la investigación en algún momento del diseño. Y ahí te sirve tener estos conceptos de decir, ah, ya, me dijeron que la idea iba al problema, el problema a la pregunta de investigación. La pregunta de investigación tenía unas probables respuestas que eran las hipótesis, pero estas preguntas se convertían en objetivos. Y entonces nuestro tema de hoy va a ser los objetivos. Entonces, debo decirles que los objetivos, que partimos del análisis de un tema elegido, ¿ya? Em, ¿Qué tema estaremos empezando a escoger? ¿Cuáles son sus características? La pregunta que debemos responder, conocer si debemos estudiar de manera extensa el objetivo de estudio o estudiar a profundidad un fragmento de él. Es decir, yo tengo que conocer un tema. ¿Voy a estudiar el tema mismo en profundidad o voy a estudiar un pedacito de este tema en el estudio? Uno o todo, ¿ya? Y cuando hablábamos de la pregunta de investigación, decíamos que era un vacío. Aquí estamos. Que era un vacío, ¿ya? Que era un vacío de información que deseábamos conocer. Queríamos saber eso. Y podíamos delimitarlo utilizando algunas preguntas, como por ejemplo, el qué, quién o en quiénes, dónde, cuándo. Estas remitían a hechos particulares. También podíamos hacernos algunas preguntas como por qué, cómo, remiten a procesos, ¿ya? Entonces, para comprender básicamente la elaboración del objetivo, debemos recordar que teníamos una herramienta bien interesante para la planificación y elaboración de una investigación, que era el árbol de problemas. Y aquí les he puesto un dibujito
que representa el árbol de problemas, cuyo tronco va a ser representado por el problema principal que queremos desarrollar. Las probables causas de este problema, que pueden ser, miran, de ramas gruesas, delgadas, pueden ser realmente algunas causas más importantes que otras, van a representar las raíces de este árbol, seguidas de los efectos, o sea, todas estas causas ocasionan un problema y estos problemas van a tener un efecto. Y estos efectos, igual que las ramas del árbol, pueden ser gruesas como principales, como secundarias, o más delgadas, o ramas más alejadas, o frutos. Entonces, cuando yo me planteo un problema, tengo una idea, me tengo que plantear un problema, tengo que hacer el uso de esta herramienta que es útil para estos casos, decir cuáles son las causas, cuáles son sus efectos, desarrollar el árbol de problemas. Entonces, esta es una herramienta para la planificación de investigaciones que consiste en representar gráficamente la relación del problema con sus causas, que son las raíces, y los efectos, que son las consecuencias o las hojas y las ramas. ¿De acuerdo? Entonces, debo decir que la pregunta general de investigación que tú te planteas, dependiendo del espacio, del vacío de información que has encontrado, da origen al objetivo general. Y las preguntas específicas de estos árboles, ¿no? Las preguntas específicas podría dar origen a los objetivos específicos del estudio. ¿Qué es el objetivo? Entonces, el objetivo, pues, es un enunciado, es una frase, es un párrafo que debe elaborarse de la mayor claridad, debe ser claro, debe ser preciso, debe recoger la finalidad del estudio, ¿ya? Y se debe plasmar lo que se quiere lograr alcanzar o conseguir en el estudio para estos autores, ¿ya? Permítame un ratito. Aquí. Ah, aquí hay. Ok. Bien. Entonces, bien. Entonces, el objetivo, pues, era un enunciado claro, preciso, que recoge la finalidad del estudio. Plasma lo que quiere lograr, alcanzar, conseguir con el estudio. Este objetivo se debe formular para concretar, para especificar tareas, ¿ya? O realizar por el investigador, a realizar por el investigador. Establece que pretende la investigación, debe expresarse con claridad para evitar desviaciones, ¿ya? En el proceso de investigación, y debe ser susceptible a alcanzarlos, ¿ya? Según Hernández, Sampieri y colaboradores. Entonces, el objetivo es un enunciado claro, preciso, que debe recoger la finalidad de la investigación y debe plasmar lo que quiere alcanzar o conseguir la investigación a partir de esto. El concepto de Barragán y colaboradores dice, mientras no se establezcan, dice, los objetivos, ¿ya? Y no se plantee un problema, problemáticas específicas del tema, es como una masa de arcilla en la cual no podemos trabajar porque no hemos establecido lo que queremos hacer. Entonces yo debo plantear específicamente qué es lo que yo tengo que estudiar. Y cuando me hago este planteamiento, yo tengo que ser bien clara, precisa, debo mostrar lo que yo quiero investigar y debo también mostrar la finalidad del estudio, ¿ya? Pero al hacer estos planteamientos de preguntas que se van a convertir en objetivos, estas respuestas que yo le voy a dar alternativamente a estas preguntas no deberían ser demasiado evidentes, ¿ya? Por lo tanto, no deberían ser obvias, muy fáciles de responder, porque si fuese así, estuviéramos frente a una investigación insulsa, que no nos denotaría mucha información ni nada por el estilo, ¿ya? Tampoco puede ser una pregunta que no sea fácil de resolver. ¿Listo? O no, que no sea fácil de responder. Entonces, eso es lo que yo podría decirles información. O sea, es una pregunta que no sea muy fácil, pero tampoco sea una cosa muy difícil de resolver. Tiene que tener un equilibrio. Por lo tanto, los objetivos, pues, son importantes de una investigación. Se puede decir que son la parte crucial, ¿no?
eh, que tendría yo que mi, ya. Entonces es una parte demasiado importante la que yo debería conocer, ¿ya? Nos ayuda a precisar a dónde queremos llegar. El objetivo nos ayuda a precisar eso, a dónde quiero llegar yo con la investigación, con el proyecto, etcétera. Y ahí está enunciado, si uno no sabe lo que quiere, no se puede buscar. Obvio, ¿qué vas a buscar si no sabes lo que tienes que buscar? Deben estos objetivos ayudan a precisar el campo de estudio. Plantear los objetivos es la manera de acercarse al tema. En general suelen plantearse varios objetivos, puede hacerse una lista e ir releyendo, analizarlos, ver si con cada uno de ellos nos estamos introduciendo a nuevos temas o a problemas demasiado amplios. Por lo tanto, durante la revisión se debe ir desechando algunos, se debe ir ordenando los que quedan, se deben analizar aquellos que se desprenden directamente de otros. Por lo tanto, tengo aquí una tablita que me dice que puedo hacer una lista de objetivos, debo leer y ordenar estos objetivos, ver la revisión y la evaluación si son pertinentes y demás. Debo hacer un análisis de la del análisis que corresponde a los objetivos, afinar y pulir, ¿ya? Básicamente, esos deberían ser un análisis correspondiente a los objetivos, ¿ya? Entonces, luego y finalmente debo analizar y pulir la investigación, ¿ya? Eh, También en una investigación puede presentarse simultáneamente los objetivos y preguntas. Si son coincidentes, se elige de una forma porque los objetivos pueden transformarse en preguntas y estas en objetivos. ¿Qué quiero decir? Que yo parto de una investigación, parto de una idea. Esta idea tengo que plasmarla en un árbol en un problema. Primero, la idea plasmo en un problema. Este problema lo voy a plasmar o lo voy a llevar a un árbol de problemas. Es decir, este problema, ¿por qué sucede? ¿Ya? Sucede por tal, por cual, etcétera. ¿Y cuáles son los efectos? Les voy a poner un ejemplo y les voy a adelantar lo que viene más adelante. Yo deseo saber, el problema es el rendimiento de los estudiantes postulantes a la carrera de medicina del curso prefacultativo. Yo deseo saber cuál es eh, el efecto que tiene el uso del celular durante la clase del preuniversitario en el rendimiento académico de los estudiantes que están postulando a la carrera de medicina. Ese es un objetivo. ¿Cuál sería el problema? El problema va a ser el rendimiento académico. La finalidad de este proyecto, que yo quiero saber cuál es el efecto del uso del móvil celular en el rendimiento académico de los estudiantes, ¿no? Y si yo me pongo a analizar cómo he hecho este enunciado, cómo he hecho este párrafo, tiene que cumplir algunas cualidades. Según Hernández Sampieri, que es una de las guías más importantes que tenemos en lo que es investigación, y colaboradores, debería plantearse un acrónimo antes de evaluar un objetivo. Y este acrónimo, no se van a olvidar, está representado por SMART, de Smart TV, en la que S viene del término específico y significa específico. Entonces, yo estoy hablando de un concepto grande y tengo que ver cuán específico es. Y para saber cuán específico es, yo debo saber el qué cosa quiero saber, cómo, cuándo, dónde
qué, por qué, todas esas preguntas que te he mencionado al principio. Ver cuán específico es. Si yo me pongo a ver el concepto que te he emitido, estoy diciendo que quiero saber el efecto en el rendimiento escolar de los estudiantes. Viene M, que viene de medible, debe ser medible, ¿ya? De mesurable, ¿ya? Puedo medir en una escala de valores. Por ejemplo, hacer de cuenta que el examen es una escala de valores. Entonces, tendrán mejor rendimiento aquellos que tengan 100, 99, 98, 97, 95, 94, 90, 80, hasta pónganse 85. Tendrán un rendimiento medio aquellos que tienen 85 hasta 75. Y tendrán un rendimiento bueno del 75, digo, sí, del 75 al 70 o 65 o 60 o 55. Pónganse, le estoy poniendo al azar, no estoy viendo una situación. Y probablemente aceptable si tiene 51, 52, 55. Inaceptable si, digamos, estás por debajo de 51. Medible. También se puede medir de otras formas, pero te estoy poniendo un ejemplo. Entonces estoy viendo un efecto de que puedo medir el rendimiento. Ese es mi objetivo. SMART. La A viene de alcanzable, de este término en inglés que dice alcanzable. Entonces, yo debo decir si mi objetivo tiene la capacidad de alcanzarse, de poderse, tener la probabilidad de alcanzar o terminar esa meta, ¿ya? Eh, Probablemente yo voy a evaluar que tenía 5,000 alumnos. Bueno, después del primer examen probablemente tenga 2,500, ¿no? Para la segunda prueba, porque muchos se han desanimado en el camino. Y entonces yo puedo aplicar este cuestionario o esta pregunta o este test a estos 2,500 o 3,000 o 4,000 que quedan. Y de repente les puedo mandar por el celular móvil una encuesta y en cuestión de segundos, minutos, horas, tal vez en el día, podría contar yo con los resultados. Entonces, eso quiere decir que puedo alcanzar, que puedo medir, que tengo las cualidades específicas. También el objetivo debe ser relevante y viene del acrónimo SMART. O sea, ¿cuán importante es lo que yo estoy planteando? ¿A quiénes le beneficia? ¿Ya? Es importante saber a nosotros los docentes si realmente hay un compromiso al 100% y no están dejando que haya una distracción como el celular para la formación que tienen ustedes, para la preparación que tienen para un examen tan, pero tan importante. Y también es benéfico para ustedes, por ejemplo, los actores, de saber si el celular te está trayendo más eh, perjuicio que beneficio. Entonces es relevante esta investigación. Y time bond, que quiere decir el tiempo o la temporalidad, ¿no? Y aquí les he puesto un concepto, no significa corto plazo, pero el tiempo. Hay un concepto que se llama eficiencia. La eficiencia es los mejores resultados en el menor tiempo posible y a menores costos, ¿no? Eso es ser eficiente. Entonces, si yo voy a plantear una investigación, pues tengo que hacerlo bajo estos criterios de eficiencia. Y dentro de los criterios estar a tratar de hacer temporalmente en el menor tiempo posible, ¿no? O por lo menos ver que yo pueda alcanzar el tiempo que me estoy planteando. Pónganse que hago una investigación de eh, prospectiva en un año. Entonces, yo tengo que ver si en ese año que me estoy planteando la investigación, voy a poder cumplir con todas estas otras cualidades. O de repente, si estoy haciendo una retrospectiva, estoy viendo de aquí para atrás, en, qué sé yo, una revisión de unos 6 meses, de 5 años, de 10, si en el tiempo que yo me estoy estableciendo para hacer la investigación puedo alcanzar las metas cumpliendo estos otros objetivos.
¿De acuerdo? Entonces, esas son las cualidades que tiene que tener un objetivo. Ahora bien, ¿cómo debo construir un objetivo? O sea, ¿qué parámetros debo utilizar para construir un objetivo? Como les vuelvo a repetir, un objetivo tiene que ser claro, preciso, específico, alcanzable, medible en el tiempo, debe ir vinculado directamente al problema de investigación. Claro, preciso, medible, alcanzable eh, en el tiempo, vinculado al problema de investigación. La forma de formularse un objetivo tiene que ir bajo estos preceptos. Debe ir con un verbo en infinitivo que denote acción, como por ejemplo analizar, determinar, evaluar, describir, comparar, proponer, etcétera, que lo puedes buscar. Y si digamos todos estos no te llenan, puedes buscar otros en esta taxonomía de Bloom y podrías ver qué tipos de verbos son los que podrían ir con tu investigación, qué tipo de verbos son los que a ti te satisfacería como investigador. Entonces, vuelvo. El objetivo debe ser claro, preciso, específico, alcanzable, medible en el tiempo e ir vinculado al problema. ¿Ya? Debe ir en un verbo infinitivo, más el objeto de estudio y la finalidad. ¿Listo? Bien. En cuanto a variedad y tipos de objetivos, pues hay, dependiendo desde qué punto quieras estudiar. Mi objetivo como docente básico de investigación para ustedes es orientarlos y motivarlos en una forma general a la investigación, enamorarse de la investigación para cuando ya estemos cursando la carrera desde el primer año, digas, ahora voy a investigar cuál es la frecuencia de esta fosita en los cadáveres que estoy viendo en morfología. Voy a investigar qué efectos tiene el formol en los estudiantes de medicina que no usan barbijo y los niveles de bioseguridad. Quiero ver qué bacterias hay en el piso de morfológicas, o sea, tener ese apasionamiento de saber investigar, uno, y dos, tratar de mejorar, ¿no?, las cualidades de las generaciones que siguen a través de lo que tú les puedes mostrar. Entonces, desde mi punto de vista, el más simple que tengo, vamos a hablar solamente de objetivos generales y específicos. Ambos, estos tipos de objetivos, deben estar relacionados, ¿ya?, con el tema a desglosar, ¿ya? Los específicos, o sea, los objetivos, deben desglosar y operacionalizar el objetivo general. Entonces, yo tengo un objetivo general y estos objetivos específicos me tienen que ayudar a que yo pueda responder este objetivo, pero también me puedan ayudar a que este objetivo yo lo pueda desglosar y que cada uno de estos objetivos puedan abordar cada parte, profundizar cada una parte de este desglose del objetivo general, pero en su conjunto estos objetivos me ayuden a responder este objetivo general. Estas son las funciones más o menos de los objetivos, ¿ya? Y cuando hablamos de las cualidades que tiene que tener un objetivo general, pues será un objetivo que debe ser único, generalmente, de preferencia, se los recomienda, se lo pone así, porque si tú pones 2 o 3 objetivos generales, puedes como que mostrar que estás diversificando la investigación. En cambio, si te concentras en uno, puede ser que tengas la capacidad de medir más fácil, no de repente no más fácil, pero tener la cualidad de medir, tener la cualidad de alcanzar, tener la cualidad de hacer en las cualidades que has visto de los objetivos. También debe ir en un verbo infinitivo que denote acción, actuar, analizar, determinar, conocer, revisar, etc. Debe ser claro el objetivo, puesto que debe denotar la meta del estudio, ¿ya? La pertinencia del objetivo debe ir alineado al problema de investigación, ¿ya? Y debe ser alcanzable, es decir, que puedes cumplir. Los objetivos específicos, ¿ya? Los objetivos específicos pueden ser de 3 a 5, ¿ya? Deben ir en verbo infinitivo, que denoten acción, alcanzar, medir, analizar, describir, estudiar, ¿ya? Este objetivo debe permitir alcanzar el objetivo general, ¿ya?
debe ir detallado, puede orientarse a una parte del problema y en conjunto todos estos pueden cumplir con el propósito del objetivo general. Estos específicos también permiten operacionalizar variables, es decir, puedo llevar a la práctica, ¿no? Y deben ser verificables y medibles. Bien, el objetivo general, generalmente, cuando yo hago un parámetro, debe tomarse en cuenta estas tres situaciones. Por ejemplo, el tema que estamos abordando hoy, el uso del teléfono móvil y rendimiento académico en postulantes a la carrera de medicina. Nuestro objetivo va a ser evaluar, determinar, conocer, analizar, cualquiera de estos verbos, la influencia del uso del móvil celular o del teléfono móvil en el rendimiento académico en los estudiantes postulantes a la carrera de medicina de la ONSA en La Paz, Bolivia, el 2025. ¿Ya? La fundamentación puede ser el objetivo general, busca establecer generalmente el objetivo en esta fundamentación debe establecer la relación de dos variables. En este caso estoy viendo el rendimiento escolar o el rendimiento académico y el uso del teléfono. O sea, ¿cómo puede hacer que el teléfono móvil pueda afectar en el rendimiento académico de los postulantes? Por ejemplo, ¿ya? Ese es un ejemplo de un objetivo general. Bien. Debo hacer los objetivos específicos y te dije que los objetivos específicos eran otros objetivos que tenían las mismas cualidades de estructura de un objetivo, que tienen que tener un verbo en infinitivo y que denote acción, que tiene que tener la finalidad de acción, que tiene que tener el objeto de estudio, ¿ya? Pero al mismo tiempo, cada uno de estos podrían desglosarse o desglosar al general y tratar de sumar al momento de evaluar. Entonces, se hacen 5 pasos. El paso 1, debo partir del objetivo general. ¿Cuál es el objetivo general? Evaluar la influencia del uso móvil celular en el rendimiento académico de los estudiantes postulantes a la carrera de medicina en La Paz, Bolivia, el 2025, porque este es este año, ¿no? El paso 2, debo descomponerlo en aspectos específicos, variables. Entonces voy a descomponer. Puedo decir la frecuencia del uso, el tiempo dedicado, los efectos de la atención, por ejemplo. Entonces, ¿con qué frecuencia uso el celular? ¿Cuánto tiempo le dedico al celular? ¿Qué efectos ocasiona la atención? Es que mientras estoy contestando mi teléfono, mi llamada, me he perdido en el lapso del estudio o de la charla y otra vuelta me estoy desenfocando. Entonces, tengo que desglosar el objetivo general, la influencia del celular. El tercer paso ha de ser redactar. Y cuando te he enseñado a redactar el objetivo, te he dicho que debes usar un verbo en infinitivo que denote acción. De identificar, describir, analizar, determinar, evaluar, estudiar, todos, ¿no? Tiene que tener el objeto del estudio y tiene que tener la finalidad del estudio, ¿ya? En verbo infinitivo. Y el paso 5 va a ser verificar si qué aporte al objetivo general. Es decir, yo necesito identificar la frecuencia del uso del móvil celular en los estudiantes que se están preparando para el prefacultativo o se están preparando en el curso prefacultativo para la carrera de medicina. O de repente describir el tiempo que le dedican al móvil celular durante las clases del curso prefacultativo. Analizar los efectos, es decir, de cuántos de estos estudiantes, si le dedican 5 horas al día, que están permanentemente conectados al celular, probablemente puede bajar el rendimiento académico o mejora. Probablemente están buscando cosas importantes y mejora el rendimiento académico. Yo puedo medir y debo verificar que cada uno de estos conceptos que yo estoy elaborando, a razón de hacer un objetivo específico, tiene que aportar al objetivo general. ¿Ya? Y finalmente, si todos permiten evaluar la influencia del celular, básicamente. Estos son los pasos que debo seguir. Bien,
Entonces, puedo ejemplificar algunos objetivos específicos. El objetivo general era identificar o describir o estudiar o analizar, ¿te acuerdas? El rendimiento académico o el efecto del uso del móvil celular en el rendimiento académico de los estudiantes postulantes a la carrera de medicina en el año 2025 en La Paz. Los objetivos secundarios, a ejemplo, puede ser identificar las principales formas de uso del móvil por parte de los universitarios postulantes a la carrera de medicina. ¿Qué tipo de usos le dan? Está el Facebook, TikTok, WhatsApp, Instagram, Messenger, o de repente solamente lo revisan para ver conceptos técnicos del diccionario, porque la medicina no es que uno caiga así del cielo, tienes que empezar a revisar conceptos. Lo primero que deberías hacer es comprarte un diccionario médico porque los conceptos médicos son amplios y tienes que aprender a entenderlos. Es como volver a aprender a escribir o a leer. Entonces, probablemente lo utilizo como diccionario médico, me sirve, ¿no? Más accesible, no estoy entendiendo algo que me quieren decir, busco en el diccionario. También puedo describir el tiempo y la frecuencia del uso del celular móvil durante las clases de prefacultativo en la carrera de medicina UNSA La Paz 2025, ¿no? Luego puedo analizar la relación entre el tiempo del uso del móvil y el nivel de concentración de las clases del prefacultativo en la carrera de medicina. Puedo ver si realmente tú tienes la capacidad de responder, pero al mismo tiempo estás concentrada, o sea, que tu cerebro no se ha movido, simplemente estás haciendo algo manual. ¿Podrías determinar la relación entre el uso del móvil celular y el rendimiento académico promedio en los postulantes de medicina? Como podrías ver, de repente, aquellos que sí están permanentemente conectados en las redes sociales o conectados en otras aplicaciones que no tengan que ver como el uso médico, realmente influye en el rendimiento, o de repente estimula más tu cerebro para que pueda entender, o de repente lo confunde. ¿Cómo podrías hacer eso? Podría ser un objetivo. Proponer estrategias. Es decir, voy a tener celular disponible de tal hora a tal hora, mamá, papá, tío, novio, novia, amigo, amiga, mejor amiga, no me escribas de 8 a 3, no me hables porque no te voy a contestar, porque tengo mis clases, quiero aprender y aparte quiero aprobar, ¿no? Entonces, cuanto más aprenda, voy a memorizar más, cuantas más veces escuche lo mismo, voy a analizar mejor y voy a responder mejor. O de repente, no, probablemente voy a estar conectado a las redes, voy a ver qué dice tal fulano, tal fulana, ver cómo van las elecciones, cómo van las encuestas, mientras estoy estudiando para prepararme a medicina, algo que no es coherente. Probablemente tu coeficiente intelectual lo permita, pero probablemente te perjudique, ¿no? Entonces yo puedo proponer alguna estrategia, decir, bueno, voy a hacer esto, voy a contestar mi teléfono, no voy a contestar, no voy a que desconectarme de las redes sociales, solo voy a utilizar el Google porque me sirve para buscar elección, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo elaboro unos objetivos, tengo que ver algunas preguntas que ya les he mencionado, si cumple o no cumple. Si cumple las primeras preguntas específicas, el qué cosa quiero saber, quiero ver si el teléfono móvil influye en el rendimiento académico. ¿En quiénes? En los estudiantes de medicina. ¿Dónde? En la carrera de medicina del facultad. ¿Cuándo? El 2025, mientras hacen el curso. Cumple. Quiero ver si cumple el verbo infinitivo. Quería conocer, detallar, describir, estudiar, analizar, etcétera. Cumple. ¿Cumple la finalidad? Sí, porque quiero saber si el teléfono móvil afecta o no en el rendimiento del estudiante. Perfecto. Entonces ya con eso yo me siento en la capacidad de elaborar objetivos, tanto objetivo general como objetivo específico. ¿De acuerdo? Estas son las referencias que he tomado, son dos guías muy importantes y buenas de nuestro medio que nos podrían servir a elaborar. La guía más importante que tenemos, el de el profesor Hernández Sampieri y colaboradores. Si tienen alguna pregunta, voy a servirlas, puedo responderlas si es que es así. Ujú.
Ajá. Se han dormido todos. Hay un chat. A ver. Todo claro, dice. Gracias, Magali. Sí, miren, la verdad es que como tienen tanto que estudiar, sería bueno que tomen los cursos, así las clases, y ya toman sus apuntes y yo creo que para el examen va a ser más sencillo que solamente repasen los exámenes, las preguntitas para no tomarles más tiempo, porque sé que hay materias que se están priorizando por la cantidad de información que se tiene, ¿no? Por ejemplo, anatomía es fuerte, matemáticas también y demás, ¿no? Bueno, eso es todo, mis amigos. Entonces, de no tener preguntas, nos estaríamos dejando de ver eh, esta semana y nos concentraríamos en la siguiente semana. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctora, gracias. Hasta pronto. Hasta luego, doctora. Luego, doctora, gracias. Hasta luego, doctora, muchas gracias. Hasta luego, doctora, muchas gracias. Chao, niños. Chao.